Ya, muchísimas gracias por este contacto, por la oportunidad de, bueno, de conocerte, de tener una charla también de estos temas energéticos que son tan importantes para la región. Muchísimas gracias, bienvenido a Mejor Energía TV. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, quería consultarte primero para que nos contaras un poco, bueno, y para la gente que no está tan familiarizada con este concepto, ¿qué es la seguridad energética? A ver, para entender un poco seguridad energética, tenemos que entender un poco ya el rol de energía en nuestra vida. Primero, el caso, si vamos a ver el rol de energía, hay una clara evidencia entre crecimiento económico y también el consumo de energía. Aparte de esta, hay otro importante factor de economía, es el crecimiento de población. Entonces hay también una evidencia clara entre crecimiento de población y también el consumo energético. Un lado muestra que energía es el factor principal del crecimiento de todos los países. Yo diría, muchas peleas entre los países y tener acceso a energía, a las fuentes energéticas, porque es el motor de economía. El otro punto, es cierto que energía no, está un factor principal que está convertido en un factor principal de cambio climático. Hoy un desastre mundial que estamos experimentando. Entonces, hay dos pedazos que siempre intentar. Un lado quieres un motor de la economía, el otro lado hay que cuidar, hay que saber qué es el principal responsable de las emisiones que está emitiendo al planeta. Entonces, por eso en este contexto yo definiría ya la seguridad energética es una acción del Estado o la acción del planificador para garantizar el suministro de energía en forma más sostenible, más económicamente sostenible y también medioambientalmente sostenible. Entonces, ese es el forma a la definición que usan en la literatura. Y aparte de esta, hay varias dimensiones que uno se puede caracterizar seguridad energética. Por ejemplo, uno de las fuentes, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energética, define como 4 dimensiones importantes. Una dimensión es disponibilidad. ¿Qué tal países que tienen disponibilidad de recursos? Obviamente esta ofrece una ventaja. El otro punto es aceptabilidad o accesibilidad. Eso quiere decir que puede ser que tengas recursos, pero ¿qué tal accesibles estos recursos? La explotar, etc. Muchos recursos, muchos países tienen recursos solar o eólica que igual no explotan en forma que deberían hacer. Entonces, es una otra definición. El punto es asequibilidad, también ese es qué tal la energía el económico, en punto más, ese es energía es económico al punto de vista de industria o la población. El último punto es esa aceptabilidad, eso es tema qué tal aceptable por punto de vista de ambiental y social. Entonces, esas son las cuatro dimensiones que es importante que cuando uno, un planificador, planifica su seguridad energética, esas 4 dimensiones que se consideran normalmente. ¿Ya? Y siempre intentan tener un balanceado. Entonces, hay punto económico y ambiental, entonces siempre intentan diversificar sus fuentes. Entonces, no basar encima, no depender de un recurso, pero intentar a diversificar. Esa diversificación obviamente viene características de diferentes fuentes energéticas. Por ejemplo, la técnico, el económico, etc. Me gustaría conocer tu mirada respecto a este contexto internacional, mundial, actual. Venimos de una situación muy complicada, histórica, como la pandemia, ¿no? Con una parálisis en industrias, en la demanda, en el consumo, a un mejor momento en el que de pronto todos los países del mundo y sobre todo las grandes potencias consumidoras de energía, bueno, comenzaron a presionar sobre esa demanda de todo tipo, ¿no? De fuentes renovables, de gas, de petróleo. Bueno, ¿cómo impactó eso en el valor de esos insumos? Y los países sudamericanos, bueno,
todavía transitando ese camino de una agenda de la integración, ¿no? Es como que el contexto mundial, bueno, sumado a la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿no? Como otro factor, como que impone esa mirada más que nunca bueno, de buscar socios comerciales por regiones, de mirar hacia los vecinos como eventuales socios en la provisión de energía. ¿Es tan así en Sudamérica? ¿Se puede dar ese proceso o lo ves todavía un poco lejano? Ya, a ver, es un punto muy importante, Fernando, porque al final es cierto que había con el COVID-19 ha afectado muchísimo al suministro a todos, nosotros llamamos el supply chain. Entonces esto ha cambiado totalmente. Hoy día, si fijamos que incluso el sector de energía es el intensivo de capital, sigue siendo. Entonces los precios han empezado a subir, sobre todo los precios de paneles solares, eólica, entonces turbina eólica, a varias cosas que han empezado a subir el precios. Eso obviamente es por razón que la activación del económico de todos los países. ¿Ya? Entonces eso se espera que va a establecer algún punto. ¿Ya? Entonces, pero el tren yo diría que va hacia más energía renovable, porque ya ese es el tren, ya no se pueda parar, porque hay una convención desde el punto de vista de todos los países que de energía renovable es el fuente principal que pueda reemplazarlo a las fósiles a parar el cambio climático, para el objetivo de parar el cambio climático. Es cierto que esa es la integración hoy día. En ese contexto, la región tiene mucho potencial. La región para esta transición energética tiene mucho potencial recursos, mucho potencial también el territorio, que es uno de los temas importantes. Pero si miramos hoy día la colaboración entre todavía esta región es muy atrasada, yo diría, del resto del mundo. Por ejemplo, si miramos integración o lo intercambio de energía entre los países, ya estamos hablando de electricidad, petróleo o gas, por ejemplo, entre los tres, o el carbón. A ver, el mundo, electricidad es uno de los commodities es muy poco intercambiado entre países. Por ejemplo, son un total de 3% de electricidad generado se intercambia entre países. Es una estadística global. Ya, pero comparando como petróleo con 60%, gas 30%, carbón casi 15%, 20%. Imagínate que entonces sigue siendo la electricidad es un commodity, es muy poco ya en intercambio. Pero si cambiamos a Latinoamérica, y estamos mucho menos que incluso este 3%. ¿Ya? Yo creo que es el país, región, el primer región en el mundo que hay el intercambio de generación eléctrica es muy limitado. ¿Ya? Entonces hay varios puntos, por ejemplo, entre Colombia, Venezuela, arriba, hay abajo también hay varios puntos, por ejemplo, entre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, pero son limitados. En Chile hay una interconexión, pero comercialmente es muy limitada. ¿Ya? Entonces, comparándolo como países en Europa, ¿ya? o en América. Bien. Bueno, está ese paradigma que mencionás y que describís también, que tiene que ver con, bueno, esto del camino hacia las energías limpias, renovables, esa transición energética, ¿no? Que, bueno, depende de quién la mencione, hay diferentes momentos de llegada, ¿no? La situación de la infraestructura, la situación de las inversiones, ¿es abordable sin un rol más importante? Digo, para países en desarrollo, que forman parte de la periferia, países como los latinoamericanos sumidos en otro tipo de problemas en su agenda económica, digo, ¿es abordable ese camino sin una colaboración internacional, sin líneas de financiamiento, sin un rol más importante en ese camino que pudiera permitir esas enormes inversiones que requieren acelerar los pasos a las renovables? Hoy día
Fernando, vamos a ver que para el llegado de energía renovable se cambie el paradigma total del tema de energía, porque lo que pasa es que vamos a pensar que todo el mentalidad, el mindset que tenemos en la nivel política e industria, todo se basa en el forma más fósiles. Entonces, imagina que todas las políticas anteriores se formaron pensando un diseño más considerando los fósiles. Entonces, de repente, llega una tecnología con carácter diferente, obviamente obliga a muchos cambios. Entonces, estos cambios empieza a diferentes segmentaciones. Un poco el cambio viene de la parte política regulatoria. Todavía hay muchos espacios como cómo voy a tratar, este tema. Y después hay unos cambios tecnológicos que llegan, las tecnologías, un carácter nuevo, que no están acostumbrados a trabajar el sector de industria, por ejemplo, el almacenamiento, llega el hidrógeno, hay varias tecnologías nuevas, por ejemplo, la eólica solar, que ya no es nuevo, ya estamos acostumbrados. Y el otro punto, el sector financiero. Entonces, los tres aspectos están cambiando, uno gatilla el otro. Entonces, hay que asegurar que en el marco global los tres pedazos que ya las patas se acompañan una a la otra. Entonces, en este caso, obviamente, estas tecnologías tienen un carácter diferente, es intermitente, variable. Entonces, y también es descentralizado. Entonces, obviamente, hay mucha necesidad de intercambio de conocimiento y también intercambio a la infraestructura que está creciendo. Porque lo que pasa es que hay muchas oportunidades, porque los recursos que tenemos en Argentina o Chile o los varios países tienen un carácter diferente. Uno se puede aprovechar, por ejemplo, solar de energía del norte de Chile y en Argentina, por ejemplo, eólica de Argentina del norte, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Chile hay una planificación estructural, por ejemplo, en un país más largo abajo, entonces siempre hay un tema fundamental como traer energía del norte al sur, al central parte. Pero si fuera una planificación con Argentina, entonces es mucho más fácil igual mandar energía a Argentina, que más cerca, más factible que traer al sur o centro del país. Entonces hay muchas oportunidades a este lado y obviamente estas oportunidades que benefician a ambos países. Y el rol del gas argentino en esa transición, en ese camino, hemos visto la visita del presidente Boric a Argentina días atrás, la intención de comenzar a transitar ese camino de integración energética, con algunos antecedentes, con algunas experiencias no tan buenas, sobre todo para el lado chileno, en cuanto a la provisión de gas. La intención de Chile de sacar de funcionamiento esas centrales generadoras de electricidad que funcionan a carbón, con el adelantamiento de las metas, incluso en temporales respecto a cuándo iba a suceder eso. ¿Se ve el gas de Argentina como una chance o es una alternativa más en ese camino de la transición? Digo, de ir generando energía más limpia paulatinamente con el gas de Vaca Muerta, del sur del país. ¿Existe esa chance real o es un discurso político? Mira, la verdad que, a ver, si miramos el fuente hoy día, el crecimiento del sector energía, siempre el gas el corto y medio plazo se va a acompañar del crecimiento de energía renovable. Entonces, los países que tienen la fuente del gas siempre están en un paso adelante en esta transición energética, porque muchas veces cuando estamos pensando cómo respaldamos energía renovable. Hoy día es el principal debate porque hoy día el almacenamiento es caro y entonces sigue bajando el precio, pero sigue siendo caro. Pero hoy día lo importante, los países como Chile, que está fuertemente creciendo energía renovable, es el rol de gas cada día es más importante, porque comparando con otras fuentes de fósiles es más limpio y también es más flexible que para respaldar a energía renovable. ¿Ya? Entonces, obviamente, el gas, el rol, aunque sea argentino o licuado, el gas va a seguir el rol de gas, yo pienso que va a seguir un rol importante para
para el matriz energética chileno en corto y largo plazo. ¿Ya? Entonces, obviamente, la infraestructura ya que existe entre países, entre Argentina y Chile, ya es un factor mucho más atractivo, ¿ya? Teniendo nuestra infraestructura ya hecho, ¿ya? Entonces eso obviamente el gas de Argentina puede parecer interesante obviamente a la industria chilena. Obviamente que también es un factor, yo creo que desde el punto de vista argentina también hay que pensar un poco de reputación, que es ese sector un poco a largo plazo, se piensan un poco siempre recuperación de inversiones a largo plazo. ¿Ya? Entonces en ese sector de reputación es importante. ¿Ya? Entonces esa es la confianza, reputación, ojalá que se consiga, y yo veo bastante accesible, aunque pongamos a política aparte, pero teniendo infraestructura al lado del país, y por aquí eso ofrece muchas oportunidades. ¿No? Sin duda que reconstruir esa reputación, esa confianza es muy importante, como bien lo señalás. Hablemos un poco de las renovables en Chile. ¿A qué se están direccionando los principales proyectos? Ese gran recurso solar que tienen. Bueno, ¿qué tal la eólica? ¿Cómo se está diversificando esa serie de opciones a lo largo del país? ¿A qué le apuntan más, o es muy variable de acuerdo a las regiones, el tema de los proyectos que están en boga en este momento? Ya, mira, a ver, yo diría que Chile en temas de energía renovable está viviendo un momento histórico, uno que igual tampoco no estaba proyectado tanto. Entonces, hay varios elementos que uno apoya la inversión. Entonces, no solo de recursos, inmensos recursos, igual esta parte y esta necesita un respaldo de política regulatoria, porque en el sector energía, respaldo regulatorio, la estabilidad regulatoria es fundamental. Entonces tiene que mandar un señal mediano a largo plazo para que esta inversión llegue, porque normalmente, y ¿por qué digo esta? Porque es un sector intensivo de capital, recuperación de inversión requiere tiempo. ¿Ya? Por eso es cierto, por esta, por suerte que en Chile hemos recibido últimamente inmensas inversiones al exterior, que al país, especialmente el norte, recursos que tenemos, inmensos recursos que tenemos en el norte del país, Atacama, y también eólica, recursos de eólica en el sur y en el central del país. ¿Ya? Entonces, eso, gracias a estas inversiones que hoy día el matriz energética cada día más envasando a estos recursos, pero obviamente, y esto se genera varios desafíos. Entonces, estos desafíos se aparecen, ¿ya? Entonces esto es normal que aparezcan estos desafíos. Obviamente hoy día tenemos un desafío principal, es de la infraestructura, interconexión. Eso es lo que digo, cómo traer energía del norte al sur, al centro, y eso es principal el desafío, el almacenamiento, por ejemplo. Entonces estos, obviamente, yo diría en Chile, hoy día el debate es más tema de almacenamiento que energía solar y eólica, ¿ya? Porque estamos en una etapa que la gente ya, la industria está pensando los proyectos respaldados con almacenamiento. Hoy día el debate principal en Chile no es de energía renovables, es el tema de almacenamiento. ¿Ya? Ese ¿Cómo es se almacena y se distribuye, no? Exactamente, porque lo que pasa es que el sector, a ver, hay una inmensa recursos en país, tiene un largo estructura geográfica, entonces el sol aparece, desaparece al mismo momento, entonces hay una competencia al mismo momento y después cuando desaparece el sol y los precios disparan. Entonces el momento, hay mucha oportunidad de arbitraje, que si fuera yo un almacenamiento, yo pueda almacenar energía y después vender en momentos o inyectar al sistema en momentos adecuados. Entonces, hoy día, y ese es el principal problema, ¿ya? Y ese es el principal desafío en el sistema. Es un poco lo que también están pensando otros países, ¿no? Que con ese gran desafío del almacenamiento, países que tienen esos recursos tan importantes también como Chile.
Ya, te agradecemos muchísimo esta charla, la posibilidad de conocerte, de saber cómo estás viendo estos temas tan importantes, que son los temas del presente, pero ese camino que ya incipientemente también comienza a transitarse a ese paradigma de las renovables y por supuesto, bueno, el rol importante de la seguridad energética y la integración de los países de la región también en temas de esta índole. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Chao. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias.